buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez la previa del Levante-Barça que se jugará mañana en el Ciutat de Valencia y al que yo personalmente iré a ver ese partido, así que tendremos vlog en el canal. Esta es la exclusiva de hoy. Dentro vídeo. Bueno, gente, primero que nada estoy muy contenta de volver a ver al Barça en directo, esta vez en mi tierra, en un estadio que bien me conozco y con un equipo que también bien me conozco porque, bueno, el Levante es un equipo al que yo cubría cuando estaba viviendo en Valencia. Ahora vuelvo a Valencia, vuelvo a mi casa, vuelvo a mi tierra y no vuelvo al Levante porque este Levante no es el Levante que conocemos todas, el Levante de hace dos, tres temporadas, que estaba a mitad de tabla y que incluso podía pelear y peleó por puestos Champions. Este Levante es un Levante totalmente distinto, un Levante en el que nadie ha invertido, es más, de hecho se ha hablado claramente de que el dinero del club no se va a destinar ni se destinará a la sección femenina en ninguno de sus ámbitos, un Levante que ha vendido a sus jugadores de estrella para sacar del atolladero a su sección masculina, dejando de lado a la femenina, que tantas victorias y tantas alegrías le ha dado. Por cierto, y respectivo al Levante y respectivo a lo que os estaba contando, nueva noticia de última hora, parece ser que Kang, y no es el Kang villano de Marvel, sino esta Kang, quiere invertir en el Levante y quiere llevarse al club y apostar por el club y, bueno, quedarse más bien con la sección femenina. Esta es la noticia de relevo de última hora. Las opiniones las reservo para lo de los lunes, que ya sabéis que son los directos, pero ahora vamos a pasar a lo que nos pertoca, que es esta previa del partido. Como os decía, el Levante viene con una racha bastante negativa, aunque ha tenido algunos altibajos deportivamente. Diría que ahora mismo no es un equipo estable y que ahora mismo tampoco tiene ningún tipo de estilo de juego, que creo que es una de las cosas que más le podríamos reprochar o que más podría aventajarse el Barça de ello. Y ahora paso al Barça, realmente. El Barça que viene de partidos complicados, de partidos con mucha exigencia, de partidos de Champions. El Barça que va a seguir con esta exigencia de partidos de Champions y de partidos contra, por ejemplo, grandes como el Atlético de Madrid. Por lo que pienso que en este partido deberíamos de priorizar a las jugadoras que más minutos han jugado actualmente, que son Payol y Hansen. Tengo la sensación de que estas dos jugadoras necesitan descanso urgente y no porque estén mal y no porque las vea mal, sino porque realmente necesitan ese descanso para venir al 100% para los partidos más importantes. Y no estoy diciendo que el Levante no sea importante, sino que simplemente que con el banquillo que tenemos ya es más que suficiente para poder ganar al Levante en su casa. Es verdad que la afición del Levante siempre ha sido muy ruidosa y siempre ha tenido muy buena entrada, sobre todo cuando se han abierto estadios grandes, cosa que me va a apetecer mucho vivir porque lo viviré por primera vez en el Ciutat de Valencia. El Barça, como sabéis, viene de golear, pero creo que en este partido se podría también dar una goleada como no se podría dar. Más que nada porque pienso que este partido va a ser el de los experimentos, el de las rotaciones, el de vamos a ver cómo ganamos esto sin tener que poner a todas las titulares. Históricamente, el Levante-Barça o el Barça-Levante siempre ha sido un partidazo de ver. Ya os voy adelantando que este partido no va a ser así, por lo que os he dicho que este Levante no es el mismo que al que estamos acostumbradas normalmente. Tampoco es el Barça al que estamos acostumbradas, pero sin duda está un nivel muy, pero que muy por encima. Quiero ver a un Barça que sepa salir de el juego asociativo que siempre acostumbra a tener el Levante. No es un equipo que nos ceda el balón, por lo tanto tendremos que buscar alternativas por ese espacio, aunque sí que tengo la sensación de que actualmente el Levante no tiene piezas fundamentales en el centro del campo, por lo que seguramente que le ganemos el centro del campo. Creo que es un partido para las canteranas y sobre todo que es un partido para las nuevas, para Kika, para Esme, para las nuevas, para que cojan aire y para que puedan adaptarse lo máximo posible. La convocatoria del Barça nos viene dejando simplemente con una Aitana Bonmatí que no está convocada y esto se debe básicamente a descanso por parte del club.
2 semanitas de descanso que van a venir muy pero que muy bien y realmente tenemos banquillo suficiente como para suplir a Aitana. Además sabemos que Aitana no ha estado convocada por la selección precisamente por estos motivos de descanso y de precaución previa a lesión. Dicho esto, vamos a ver cómo ha analizado Jason al Levante tácticamente. Hola, hola a todos, hola Andrea, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu espacio. Hoy vamos a hablar nuevamente del próximo rival del Barça, vamos a hablar del Levante, vamos a hablar del equipo que actualmente está en la 12ª posición de la Liga F, que no viene muy bien, pero creo que le puede plantear al Barça un partido bastante rocoso. Y es que vamos a empezar viendo desde el ataque. El Levante es un equipo que juega 4-4-2 y que no va a ser un equipo que presione muy arriba, no va a ser un equipo que cuando tenga la posesión del balón vaya a poner a todo su equipo en campo contrario. En realidad, como vemos en la imagen, es un equipo que solo suele tener 4 jugadoras en ataque. A lo mucho pueden ser 5 en algunas ocasiones en que se descuelga alguna de las laterales, pero realmente es un equipo con un ataque muy poco enérgico que se suele partir bastante. Entonces creo que el Barça con las marcas muy justas puede encontrar la forma de parar a este rival. Uno de los principales recursos del Levante a la hora de atacar suelen ser los remates de media distancia y es que es un equipo bastante propenso a realizarlos. Como vemos en las gráficas, la mayoría de sus remates suelen ser de lejos y no siempre son de la mejor calidad, no por la dirección que toman, sino porque no suelen buscar los espacios. Como mencionaba antes, son 4 o 5 jugadoras en ataque generalmente que tratan de combinar entre sí y eso no permite que abran muchas ocasiones en las defensas rivales para poder rematar como debería. Por lo que seguramente frente al Barça vamos a ver muchos remates desde cualquier parte del campo porque pues es un equipo que está muy dispuesto a realizar. En cuanto a lo defensivo, el Levante es un equipo que muy seguramente va a salir a proponer un muro en el centro del campo. No va a ser la primera vez que el Barça se enfrente a esto, sin embargo, creo que puede sacar bastante provecho porque como vemos en las imágenes, los equipos rivales suelen encontrar muchas ventajas a la hora de tirar balones a los espacios, ya que el Levante suele perder un poco la noción de cuándo ir a la marca, cuándo dejar a la rival en fuera de juego. Entonces, si el Barça puede aprovechar con esto, poniendo una delantera un poco más adelantada en la línea de los centrales, seguramente va a encontrar muchas opciones por el otro lado para atacar con mucha fuerza. Además de esto, es un equipo que se centra mucho en defender su área, en defender muy cerrado, por lo cual, y como vemos aquí, deja bastante espacio a los centros. Muchos dejan mucho espacio para que las rivales centren, para que piensen desde la banda. Entonces el Barça seguramente tendremos una gran participación por parte de las laterales. Finalmente quiero resaltar 2 jugadoras del Levante. La primera es Ivonne Chacón, es una jugadora muy fuerte, es la típica delantera que está hecha para enfrentar físicamente a las defensas centrales, así que la veremos en duelos muy interesantes personalmente cuando puedan tener en la pelota. Y finalmente a Stella Carbonell, que si me preguntas en qué posición juega, te diría que es la dueña de la banda izquierda porque es una jugadora con muchísimo trabajo, es una jugadora con demasiado despliegue, juega tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, es una jugadora bastante interesante. Para finalizar nuestros ya clásicos puntos negativos y positivos, en cuanto a lo positivo podemos decir que es un equipo muy aplicado tácticamente, muy trabajador, muy entregado a la idea. En cuanto a lo no tan bueno, a lo negativo, tenemos que es un equipo demasiado ahorrativo en cuanto a los ataques. No es un equipo del que podamos esperar unas posiciones de ataque muy largas o que pueda generar remates de calidad porque no suele atacar con muchas personas. Además de esto, creo que Emma Holmgren es una espectacular portera, tiene uno de los mejores reflejos de la liga. Para lo profundo que suele estar el equipo, es una portera a la que les cuesta mucho salir de debajo de los palos, por lo que suele dar aún más terreno detrás de la espalda de las centrales. Finalmente, es un equipo demasiado permisivo en cuanto a las bandas y permite demasiados centros. Esto le puede generar demasiados problemas como ya lo ha generado antes y seguramente el Barça lo va a poder aprovechar. Y bueno, después de este fantástico análisis táctico, como siempre, os pongo mi 11.
un 11 que veréis que mezcla titulares con no titulares. Y más que nada porque creo que es motivo de sobra y suficiente como para dar descanso y poder ganar el partido. Creo que esta vez sí que podemos permitir que Pera haga ciertos experimentos y que mezclemos a jugadoras, no cayendo en el poner a todas las nuevas y a todas las jóvenes, porque pienso que así no ganaremos el partido. Pero creo que sí que podremos mantener el resultado. Como ya sabéis, tenemos un concurso activo de porras. Tenéis que dejar vuestra porra para este partido en comentarios y entonces entraréis en el concurso. Quien acierte se lleva un punto, quien se acerque sin pasarse se lleva medio punto. Mi porra para este partido es un 0-4 a favor del Barça. Y por supuesto, yo os espero en el blog de este partido, ya que lo voy a vivir en directo. Dale me gusta, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!